¿Cuál va a ser el papel de la oposición en esta Cámara? Una legislatura histórica, una legislatura complicada incluso, ¿no? Bueno, sin lugar a dudas, va a ser una legislatura que para la oposición se hace necesario defender las causas de los mexicanos. Transformación pacífica del país. ¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos a una nueva información más. Bienvenidos a su canal Pregoneros 4T. De por sí van a ser muy poquitos en la Cámara de Diputados esta oposición moralmente derrotada y estos panistas que ya le asignaron su diputación plurinominal ni más ni menos que a Kenia López Rabadán, que hace algunos días desde la Comisión Permanente se despidió del Senado de la República, y esto es lo que publica el día de hoy, domingo. Así asistió, mis estimados peruanos, a la Cámara de Diputados. Gracias por votar por el PAN, gracias por permitirme ser nuevamente tu legisladora, ahora como tu diputada federal. Claro, por la vía plurinominal. Seguiré defendiéndote a ti y a tu familia desde el lado correcto de la historia, a seguir trabajando por México. Esto es lo que subió a través de sus redes sociales y enseguida vamos a ver esta entrevista ya ante los medios. Hola, ¿qué tal? Soy Kenia López Rabadán y déjame contarte que voy rumbo a la Cámara de Diputados para registrarme como diputada federal. Gracias por votar por el PAN. Gracias por permitirme nuevamente ser tu legisladora y defenderte a ti y a tu familia del lado correcto de la historia. Les mando un beso y a seguir trabajando por México. Continúa el show ahora desde la Cámara de Diputados Pregoneros, y así Kenia López Rabadán llega. Ahí está esta entrevista ante los medios de comunicación y claro, se lo dicen en su cara, van a ser prácticamente una oposición testimonial, van a ser testigos de lo que haga Morena y sus aliados porque son una oposición muy pequeñita, pero bueno, ella ya se fue a registrar. Vamos a ver el video, pregoneros. ¿Cuál va a ser el papel de la oposición en esta Cámara? Una legislatura histórica, una legislatura complicada incluso, ¿no? Bueno, sin lugar a dudas, va a ser una legislatura que para la oposición se hace necesario defender las causas de los mexicanos. Estamos seguros que hoy, claramente para México, los programas sociales son prioritarios. Para millones de mexicanos los programas sociales son una bendición porque ayudan al gasto en la casa, pero también se necesita administración pública, también se necesita seguridad, salud, un sistema educativo que funcione, que permita que tus hijos vayan a escuelas de calidad y después puedan ser exitosos. Sin lugar a dudas, vamos a proponer. Nos hemos dado cuenta, después de esta última elección, que hay millones de mexicanos que no obstante todo el aparato del Estado, todas las manos del presidente metidas en la elección, no obstante todo, pues digamos, todo esto que se le ha cedido al crimen organizado, no obstante todo eso, millones de mexicanos, 15 millones de mexicanos confían en la oposición. Tenemos que ser una oposición seria, responsable, inteligente, honorable, que demuestre que se pueden hacer bien las cosas y en aquello en lo que el gobierno pues proponga para bien de los mexicanos lo acompañemos, y aquello que no, aquello que sea dañino para México, pues por supuesto hagamos saber a los mexicanos que estamos aquí para defenderlos, y aquello que los lastime, pues por supuesto no lo vamos a acompañar. Dos temas clave: reforma al Poder Judicial y sobre representación, que aún está discutiendo. Bueno, lo que hemos visto por parte del INE es algo lamentable, que le hayan hecho caso a la Secretaría de Gobernación a propósito de cómo distribuir pues cada uno de los lugares aquí en Cámara de Diputados. Me parece que es algo lamentable para el INE. México defendió al INE, pero el INE no defendió a México. Vamos ahora al Tribunal Electoral, ojalá y haya altura de miras, ojalá y lean la Constitución de manera integral, ojalá y prioricen a los mexicanos y el voto de los mexicanos, porque no puede ser que un voto del verde valga esto y un voto para la oposición valga esto. Es absolutamente irresponsable. Los mexicanos todos somos iguales y tendría que valer nuestro voto, ya sea para el régimen o nuestro voto para la oposición. Al fin y al cabo, pues, sin lugar a dudas, entiendo, deberíamos de priorizar eso por encima de cualquier
relatoría o cualquier mandato desde el gobierno. Vamos a una legislatura compleja que iniciará lamentablemente con una litis brutal, con un enfrentamiento brutal, porque por un lado el gobierno quiere destruir al Poder Judicial y por otro lado en la oposición decimos sí, hay que mejorar al Poder Judicial, pero no aplastar al Poder Judicial. Sí, evidentemente hay que hacer una reforma al Poder Judicial, pero no una reforma que subordine el Poder Judicial, los jueces, magistrados o ministros, al gobierno, al presidente o al régimen en turno. Eso le hace daño a cualquier país, lo hemos visto en otras administraciones, en otros países. La verdad es que si esta reforma al Poder Judicial se hace, estaremos más cerca de Venezuela y me parece que eso no lo necesita México. Ya están ahí las posiciones dadas incluso de otros países. Nuestros primeros mayores socios comerciales como son Estados Unidos y Canadá ya han dicho por supuesto que esta reforma judicial por supuesto es preocupante porque lo es. No solamente va a ser en términos legales, sino también en términos económicos muy destructiva si es que la llevan a cabo y estaremos dando por supuesto el debate para que eso no suceda y para que se den cuenta los señores del régimen y el propio gobierno que si queremos un mejor país lo que necesitamos son instituciones fuertes y sólidas, no instituciones débiles y que pongan a México en el peor de los escenarios a nivel internacional. ¿Hay algún plan A, B, ante el plan C? No, bueno, la lógica indica que no podemos acompañar un plan C que esté plagado de abusos, una sobrerepresentación que no respete el voto de los mexicanos en las urnas no puede ser acompañada por nosotros. Una sobrerepresentación que manda, digamos, a un tercer lugar al PAN cuando el PAN es la segunda fuerza política en este país. Esto es, en la mesa se están llevando las diputaciones que no se llevaron con el voto ciudadano, se lo está llevando el gobierno con presiones institucionales. Me parece que estamos obligados a no acompañar este plan C y mucho menos acompañar una destrucción del Poder Judicial que va a hacerle daño a los más pobres, a quienes hoy están esperando justicia en este país y no la están recibiendo. Gracias. Lo tienen pregoneros, pues está más que asegurado el show de Kenia López Rabadán. Pregoneros que deja el Senado de la República para volver a ser ahora diputada federal plurinominal. Pero bueno, tantos perfiles buenos que podría tener Acción Nacional y siguen los mismos de siempre, se van a seguir hundiendo aún más. Y si Jorge Romero queda como el líder de Acción Nacional, pues van a seguir en las mismas, mis estimados amigas y amigos pregoneros. Y ahí está Kenia ya como diputada federal, que obviamente no la van a dejar pasar como la presidenta de su partido. También llegó al Tribunal Electoral pregoneros para presentar su juicio ciudadano. Esto que anda promoviendo Berta Xochitl Gálvez Ruiz pregoneros, ahí está, entregado en tiempo y forma como muchísimos mexicanos. La impugnación ante la Junta Local del INE, la sobrerepresentación es un abuso de Morena que no debemos permitir. El Tribunal Electoral no se doblen, defienden la pluralidad y a México. Ahí está la impugnación por parte de Kenia López Rabadán y está. Ya vamos a tener asegurado un sexenio más, mis estimados pregoneros, de estas show circo por parte de la diputada panista. Nos vemos hasta la próxima. Si la información les gustó, ayúdanos con esa manita arriba, con ese poderosísimo like y compartan la información.